Amén. Gloria al Señor, gloria a nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga, hermanos, por ese paso también tan maravilloso. Eh, Muchos no quieren, pero ustedes les están dando un gran ejemplo. Empezamos esta preciosa vigilia para honrar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, titulada En Victoria con Cristo. ¿Cuántos estamos en victoria con Cristo? Eso esperamos, porque muchas veces decimos eso, pero a la hora de actuar pareciera que no eras así. Pero vamos a ver a la luz de la Escritura, ¿por qué debemos estar en victoria con Cristo? Porque Él venció algo, hermano, venció la muerte. Y si Él venció la muerte, nosotros también hemos vencido. Entonces, es un motivo grandioso para poder estar nosotros en victoria. En este mundo tendremos aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Les invito a que abran sus Biblias en Primera de Juan, capítulo 1. Vamos a leer desde el 1 y nos ponemos en pie, y cuando lo tengan, me regalan un amén. Victoria con Cristo. ¿Lo tenemos, hermanos? Ok. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: todo aquel que cree en Jesús, dice, es Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree en Jesús, el Hijo de Dios? Oramos a Dios. Gracias, Señor, por este día, por este hermoso momento, por esta vigilia, Señor. Te pedimos que seas tú hablándonos a nuestros corazones con ese amor, Señor, con ese Espíritu Santo que siempre derramas esa bendición en cada uno de nosotros, y que podamos salir edificados, que podamos salir con fortaleza, Señor, sabiendo que el mundo no te ve porque no te conoce, pero nosotros sí, Señor. Ayúdanos, Señor, a nuestra fe. Ayúdanos a entender el propósito tuyo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede sentarse, hermano. Cuando leíamos esta porción de la Escritura, la Escritura, cuando nosotros la leemos, tenemos que leerla varias veces, hermano. Porque muchas veces si la leemos así de pasada, en realidad no la entendemos mucho. Tiene tanta riqueza, tiene tanta profundidad, que quizás nosotros muchas veces la leemos como si fuera quizás una lectura cualquiera, y la Escritura es rica en sabiduría. Entonces, cuando nosotros observamos todo lo que nuestro Dios ha escrito por medio de las Escrituras, nos damos cuenta que la leemos, y cuando la leemos nos sentimos satisfechos, porque ahí leemos esperanza, leemos salvación, leemos tantas cosas que el mundo no tiene, y aún nosotros los cristianos quizás muchas veces no las creemos, hermano. Y me va a decir usted: no, hermano, yo tengo fe. Sí, pero a la hora como dicen por ahí, de la verdad, huimos, buscamos otra solución por otro lugar.
Pero la fe en Dios es grande. Y le hemos titulado a este sermón, a esta reflexión, más que vencedores en el corazón por Cristo. Le hemos titulado así porque hay que demostrar que somos vencedores. Hay que demostrar que de verdad hemos creído en Cristo y que nuestra fe no es fluctuante, que nuestra fe no sea así como la del mundo. Porque si a la misma vez que el mundo corre, usted corre, ¿usted cree que las personas van a creer en Dios? No van a creer, van a decir, no, si estos salieron corriendo igual que yo. Y si Dios, pues, probablemente le diga, mira, ora por mí. Pero cuando usted es firme y le dice a la persona, confiemos en Dios, la gente va a quedar así. Esta gente tiene otro pensar. Pero no es que usted sea fuerte, es que Cristo está en usted. Es que Dios ha prometido todas esas cosas. Pero nuestra debilidad es que muchas veces no estamos bien familiarizados con Dios. Está la Biblia, donde está toda la sabiduría. Antes de venirme para acá, hablaba un poco con los hermanos de evangelismo y les decía yo, miren, para evangelizar tenemos que leer la Biblia. No podemos evangelizar si no conocemos la Biblia. Para que usted tenga fe, tiene que leer la Biblia y orar y escuchar mensajes y que usted se empape de aquello, que esté, pero conocedor de lo que es la palabra de Dios. Porque la Biblia está acá, mira. Hoy la tenemos hasta en celular. Y ahí hay riqueza. Ahí usted lee, mire, yo he leído varios libros y cuando aquí lo abre un pastor y ahí estaba, ya lo leí 2 veces. Así es la palabra de Dios, ahí hay riqueza de donde sacar. Me encantaba ayer un sermón, perdón, un testimonio que daba una persona en la iglesia central y decía 2 cosas que me llamaron la atención. Decía, oremos a Dios por nuestra incredulidad porque es pecado. Y ella dice que estaba pasando un proceso de salud y se fue a leer un libro que hay que leerlo. Cuando usted tiene tribulación, ¿qué libro puede ir a leer? Salmos. Los salmos están llenos de esperanza y está bien. Pero se fue a leer, ¿sabe cuál? Job. Ese se fue a leer. Y ese es el que hay que leer cuando usted está así, porque en Job, a todo le fue mal. Yo digo siempre, si nos pasara como Job, no sé cuántos podría decir Dios, ya viste a mi hijo allá por oratorio. Un hombre donde Dios lo probó en todo, al final en su carne pensó que podía defenderse ante Dios y Dios le dijo, no, ante mí nadie se puede defender porque yo tengo propósitos. Entonces, el vencer el mundo en que somos vencedores no es que no nos van a pasar cosas, es que nos van a pasar, pero saldremos de ellas. ¿Quién acá puede decir, yo soy vencedor? Bueno, en Cristo somos. Pero en el mundo, ¿quién puede decir, incluso estos, los equipos, va, este le va a ganar a quien no tienen ninguna certeza porque no saben? Un boxeador puede decir, yo le voy a ganar y no sabe, pero nosotros sí sabemos que hemos vencido porque Cristo venció la cruz. Y si Él venció la cruz, no hay nada que nosotros no podamos vencer. Esa es la certeza de que saldremos en victoria porque Dios ha prometido eso. Porque Dios dijo que Él ha vencido el mundo y venció algo que, que nadie de nosotros podía vencer, ir a condenación. Y si Él venció eso, ¿cómo no va a vencer una enfermedad? Una lipidia, vamos a decir así, de dinero. Cualquier cosita. Y nosotros nos afligen cosas terrenales. Hay que tener en cuenta que la victoria es la fe, la certeza. Primero hay que
haber nacido de nuevo. Esa es la fe que usted es vencedor porque Cristo venció. Ahí en esa parte de primera de Juan están todas estas partes. El que es nacido de Dios es de la fe. Cree que Cristo murió por nosotros. Es el primer paso. Amar a los hermanos. El segundo. Duro. Es duro. Y no porque digamos, no, hermanos. No, hay hermanos que a usted le cuesta amarlos. Porque no somos, como dice aquel dicho, monedita de oro para amarlos bien a todos. Pero eso manda Dios. Característica, haber nacido de nuevo, creer en Cristo, amar a los hermanos, guardar los mandamientos que no son, ¿qué dice? Gravosos. ¿Qué gravosos? Que no son difíciles. Pero muchas veces nosotros así lo vemos como difíciles. Ah, no, hermano, es que qué lucha más grande ser cristiano. Mire, cualquiera le puede decir cualquier cosa a uno y uno, amén. Eso no es solo. Pero si usted quiere defenderse, en realidad no tiene el Espíritu de Dios. Tenemos ese Espíritu que todavía está en nosotros y todavía no lo hemos dejado. Pero Dios sí dijo, mis mandamientos no son gravosos. Por eso cuando alguien dice, mire, qué difícil es el Evangelio. Depende de qué punto de vista lo quiera ver. Si usted lo quiere ver del punto de vista que, mire, es que a mí cómo me gustaba el trago, viera cómo sufro hoy en Navidad, probablemente le sea duro. Pero si usted dice, no, yo tengo a Cristo que me fortalece y eso no me hace falta, usted va a sentirse gozoso. Pero si alguien quiere estar con un pie allá y acá, entonces sí va a sentir difícil. Porque los mandamientos de Dios no son gravosos, son deleitosos. Jesucristo se deleitó aún, dice, no me recuerdo bien, se deleitó en Filipenses, se deleitó, dice, viendo la cruz adelante con la que sabía que iba a salvar al mundo. Él se deleitó en eso. Así que nosotros debemos deleitarnos en Cristo Jesús. Vencer es eso, somos más que vencedores cuando tenemos esto. Amar a los hermanos, guardar los mandamientos, que no son gravosos. No son una forma de sentir que nosotros nos cuesta el Evangelio. Porque si le cuesta el Evangelio, usted tiene problemas. Porque usted no es feliz. Porque usted no es ni medio feliz. Pero cuando usted tiene a Cristo, usted es feliz. No porque soy hermano y mire, el Espíritu de Dios nos cambia nuestra mente, nos cambia toda la forma de ser. Y mientras estemos en este mundo, gocémonos. Mire, estas fiestas son tan bonitas porque hay evento por acá, evento por allá, niños y todo, y nos deleitamos. Y antes, cerveza por allá, guaro por allá. Eso había. Y cosas vanas, cosas que en el mundo así las ve. Pero cuando nosotros venimos a Cristo, nos deleitamos en todo. Todo es victoria en Cristo. Y si pensamos que no hay victoria, sepa que Cristo murió por usted. Y lo demás no es mayor cosa. No tengo dinero. Hoy no creo que alguien nos regale por ahí un pan. Dios es maravilloso. Veamos Mateo 11, 29. Mateo 11, 29. Y vamos a leer un poco lo que
sobre esta parte de la Escritura donde nuestro Señor Jesucristo dice esto, que los mandamientos no son gravosos. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera su carga. Soy humilde de corazón, paso por alto la ofensa, mi yugo es fácil y ligera su carga. No la siento. A nosotros nunca nos han puesto un yugo, pero vemos cómo los animalitos cuando empiezan eh, se tuercen todo, ¿va? No les gusta esa cosa dura acá, pero el contexto está ahí, que no es agradable para esos animalitos. Y dice, ustedes si lo anduvieran, fuera como que ande usted, unas cosas que se ponen aquí cuando viaja la gente, para ir, cuando van de viaje y se las ponen para dormir. Así es el yugo de Dios. No, no es gravoso. ¿Sabe quiénes lo hacemos gravosos? Nosotros. Cuando nos cuesta perdonar, cuando nos cuesta pasar por alto la ofensa, y ahí viene, y varias de estas características quedan ahí. Y el nacimiento de nuevo parece que no está. La fe de nosotros, hermanos, es probada. De alguna manera es probada. Tantas dificultades que hay. Cuando tiene un problema uno que dice, ¿y qué hago aquí? Con este vecino llamo a la policía, le mando a los muchachos antes que habían. Tengo unos amigos por ahí. Todo eso pasaba por la mente hasta de cristianos, hermano. Pero no decíamos, voy a orar al Señor en silencio, aquí en mi cama. Y luego dice que ayer tomando se cayó y se lo llevaron para el hospital. Así es Dios, hermano. Y no es que estemos deseando el mal para nadie. Pero cuando usted ora, Dios se manifiesta grandemente. Está usando la fe, está confirmando que usted es más que vencedor. Pero si no, nosotros le decimos a Dios, Dios, en esto tú no puedes, no te metas, yo puedo. Y todos sabemos que nosotros no podemos hacer nada. Absolutamente nada, hermanos. Dios nos ha dado la victoria. Somos más que vencedores porque nos ha dado el cielo. Porque nosotros nos aferramos a las cosas terrenales siendo nada. Aún nuestra salud no la queremos, no queremos que se vaya. Nuestra salud queremos que esté ahí para siempre. Un día se va a acabar, hermano. Se murieron los patriarcas, se murieron aquellos personajes que estaban antes de ellos, que duraban 900 años. Nosotros gocémonos cada día con la victoria que Dios nos ha dado, porque Él nos ha prometido vida eterna en los cielos. No aquí. Yo sí les digo a personas cuando vamos al hospital, es que Dios nos ha dado vida eterna en los cielos. Más cuando uno ve, hermanos, unas personas ahí que ya se acabó la vida útil. Bien tremendo. Pero nosotros decimos a eso, lo decimos a algunos que, pues sí, que están quizás de alguna manera quebrantados. Y pues tampoco le podemos decir, hermano, va a volver a los 15. No, no le podemos decir eso. Porque la verdad es que Jesucristo nos vino a ofrecer vida eterna en los cielos, no en esta tierra. En esta tierra, ¿sabe para qué ocupamos gran parte de nuestra vida? Para ofender a Dios. Porque pecamos todos los días. En el cielo no. En el cielo seremos
semejante a los ángeles, dice la Biblia, donde estaremos solamente adorando a Dios. Busquemos Hechos 27, 22. 27, 22. Y este es el contexto cuando el apóstol Pablo iba hacia Roma y pues iba preso. Todos sabemos el contexto de eso. Vino la tempestad, fue un desastre. Pero miremos cómo alguien de Dios, alguien que tiene una diferente forma de pensar y confiar, Dios se manifiesta. Lo tenemos, hermanos, Hechos 27, 22. Ok, leemos y dice así, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida, dice, entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. En esa historia, el apóstol Pablo, según por conocer toda aquella área, quizás vio alguna señal y les dijo, según dice a los que manejaban la nave, no salgamos. Esa parte bien traicionera, esa parte cuando de repente se pone y se vienen aquellas tempestades como acá. Pero dice que no le hicieron caso, que dijeron, ¿qué vas a ver más que nosotros? Y ya están en ese proceso. Están en esa tempestad donde el barco prácticamente se destruye. El apóstol Pablo dice, confíen, y así será. Una fe probada, una fe donde hay que experimentarla, donde hay que dar testimonio. Allí no dice la Biblia que iban más cristianos, solamente él. Las demás personas eran prisioneros y eran personas, los guardias, y qué sé yo, quizás algún par que tenían algo otra función. Pero estaban en un lugar donde solo podían confiar en alguien que les diera palabras de aliento. La fe probada, probar que en que confiamos es real y no confiar de palabras y cuando está la situación no vamos a decir, vamos a confiar en Dios, Él nos va a sacar. Entonces, las personas que van a decir, no hay esperanza. La verdad que no hay ninguna palabra, pero el apóstol Pablo dice, yo sé que eso va a pasar. Yo creo en ese Dios, a quien sirvo. Mire siempre en el 27, 33, 27, 33. Cuando comenzó a amanecer, dice Pablo, les exhortaba a todos que comiesen diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, dice, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas, dice, en la nave 276 y ya satisfechos, aligeraron la nave echándole el trigo al mar. Esas, dice ahí que mucha carga le quitaron para que tuviera más liviano. Pero yo me imagino al apóstol Pablo, así va todos, según eso estaba cubierto aquella, ya llevaban 14 días ahí, solo podía esperar usted, bueno, aquí estamos perdidos, porque se perdieron, no hallaban para dónde agarrar. Pero yo me imagino al apóstol Pablo sacando ¿cómo se llama aquí? La almuercera y abriéndole y comiendo. Yo voy a comer, se pueden enfermarles. Y ellos pensando, no, nos vamos a morir.
No, se pueden enfermar, no es bueno para su salud. Y comenzó a comer. Esa fe que muestra ese apóstol, el apóstol ahí, es la fe verdadera, donde él sabía quién había confiado. El apóstol Pablo se le había manifestado a Dios, así como a usted y a mí, pero muchas veces no ejercemos la fe porque nuestra carnalidad está más acomodada. A mí me encanta, digo yo, ver donde le dice antes, ni un cabello va a perecer de nosotros. Y la nave se destruyó. Y la nave le hizo pedazos, el viento, todo aquello, pero al final nadie pereció. ¿Qué le quiero decir con esto, hermanos? Que tenemos que pasar por esas pruebas. Que tenemos que pasar y demostrar que somos cristianos, que hemos creído en Cristo, que no solamente vamos a decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece como un rótulo bonito ahí, pero porque estoy bien, porque es bonito decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece cuando todo tenemos, pero no cuando estamos pasando una prueba, decir todo lo puedo en Cristo porque Él es todo en mí. Eso es la fe. La fe de que nosotros no somos cualquier persona. Somos los siervos, los embajadores que Cristo ha puesto en esta tierra para que profesemos el Evangelio. Para que si la gente no cree en lo que predicamos, crea que le hay cuando nosotros testifiquemos que confiamos en Cristo. Que no hay nada que nos devaste. Somos humanos. Mire, uno aprende tanto en evangelismo. Yo pienso que el pastor general fue el que enseñó todo evangelismo en calle Bartolina. Se aprende tanto de esos lugares. Viera, hermanos, cuánto hermano en los hospitales. Pero ¿sabe qué me inspira? Ese gozo. Sin pie, hermano. No, hermano, aquí estamos bien. En victoria con Cristo. Me ha regalado más días. Ya tiempo me hubiera llevado, pero me ha regalado más días. Cuando yo veo eso, digo, gloria a Dios, así quiero estar yo acá. No, afligido, miren, estoy terminado ya. Algunos así dicen, aquí, miren, fregado. Yo lo veo bien, le digo ya. Y no hay que darles ánimo. Yo lo veo bien, le digo, ¿ya comió? No, pero ya voy a comer. Vaya, le digo yo, está bien, si no estuviera mal, ni quisiera comer. Pero esa fe, y está esa fe, hermano. Pero ¿cómo la debemos probar? Tenemos que pasar el proceso. No, no lo vamos a pasar así bien, solamente bien, Señor, no me pongas esa prueba, que esa prueba es muy dura. No, si el ser humano ninguna prueba quiere, ninguna queremos. Queremos siempre estar sanos, comida, no deudas, todo. Pero sabe que Dios se agrada de la fe, de que testifiquemos y que le digamos a Él que en Él nosotros somos más que vencedores. Segunda de Reyes 5:8, hermano, Segunda de Reyes 5:8. Y vamos a ver siempre la parte de la fe, cómo Dios elogia de la fe y cómo la fe trae tanta bendición al ser humano cuando la practicamos. Cuando nosotros damos ejemplo de esa fe. Dios se deleita en la persona de fe. Dios se deleita en que digamos, Dios está conmigo. ¿Lo tenemos, hermanos? Segunda de Reyes 5:8. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó, dice que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel.
Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró en las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y será limpia. Y luego usted puede ver adelante cómo el hombre no le gustó mucho. ¿Y sabe qué no le gustó? No fue que le molestó que lo mandara a bañar al río. Lo que le molestó fue que no lo salió. Era un general. Quizás pensó que iba a salir Eliseo con un montón de personas a venerarlo. Y Eliseo quizás le dijo que se vaya a bañar allá, le dijo a uno de los servidores, porque yo ahorita voy a empezar el culto. El rey se fue enojado. Él creía, pero lo que se ve ahí que le molestó fue que no lo atendió como humano. Porque por comenzar, si usted ve el contexto, ¿a quién se dirigió él? Al rey. El rey era rey, no era profeta. Y él rasgó su vestido y dijo, ¿y acaso soy Dios yo para que venga a pedirme que sane a alguien? Y Eliseo le dice, ¿cómo que venga acá? Pero no vino y Eliseo y también se puso a hacer, no, que se vaya a bañar. Pero hay algo curioso, ese hombre no era judío, era pues era sirio, era personas que profesaban otra religión, nada que ver con los judíos, pero tuvo fe porque quería ser limpio. Porque después dice ahí, bueno, ¿y por qué me manda ese río si los de allá de Damasco son mejores? Quizás eran chulos, ¿va? Y me manda ese río chiquito, que tiene algún par de piedras, que tengo que meterme con cuidado porque hay piedras, quizás dijo. Pero le dijo, ve y lávate. Si usted ve la fe de Eliseo en la Biblia, es el único que no anda ahí. Haz esto. Pero era la fe de él. Era un hombre que sabía que en quien confiaba no lo iba a dejar en dudas. No lo iba a dejar ahí avergonzado. Así que le dice a Naamán, vete. Al final el hombre, uno de los siervos, le dijo, mira, ¿qué te cuesta ir y vamos y nada, perder, ya estamos acá? Quizás lo suavizó, quizás era el que él tenía ahí de cabecera, lo suavizó y al final el hombre fue. Entonces yo siempre observando este versículo, el hombre tenía fe, lo que no le gustó es cómo lo recibieron, pero su fe sí estaba. Bueno, desde el momento que vino desde allá, llegó ahí, había fe en él. Y busquemos Lucas 4:25 porque ahí Jesucristo lo menciona como un hombre de fe. Entonces podemos decir que esos personajes utilizaron la fe no siendo judíos, siendo personas que no habían visto abrir el mar rojo, no habían visto todas las plagas y cómo Dios las, eh, las puso para que vieran sus maravillas en, en Israel. ¿Lo tenemos, hermano? Que voy a ver bien porque no sé si es esta cita. Es la parte donde 25, sí, Lucas 4:25. Dice así. Y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Eliseo, dice, cuando el cielo se fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Cerepa de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Nos damos cuenta cómo Jesucristo no está elogiando ahí a Naamán como personaje, está elogiando la fe. Y es bien interesante como dice, miren, ¿cuántas viudas habían en Israel?
pero la mandó a uno de los pueblos paganos, porque le dijo, esa mujer te va a atender, esa mujer va a creer en mí, igual a Naamán. ¿Cuántos leprosos había en Israel? Un montón. Cuando vino Jesucristo vemos que cuántos limpió de lepra, pero no tenían fe. Pero Naamán vino desde allá de Siria y decidió creerle a Dios. Lo elogió ahí. ¿Por qué? En este contexto, ¿por qué? Porque aún todas las personas de Nazaret no creían en él. Porque decían, ¿y este quién es? Y le dice, no, es normal. Así ha pasado siempre. Agarra la bendición a aquellos que creen en mí. No aquellos que dicen que creen de boca y su corazón no está confiando. Este tema o este mensaje es para refrescarnos la memoria en que nosotros ya no tenemos ninguna derrota, porque Cristo venció la muerte, porque la fe que venció al mundo vence todas las cosas que nosotros podamos tener en duda. Y lo que Dios haga es agradable y perfecto. No hay alguna situación que podamos decir, Dios aquí no pudo. Dios aquí quizás se le fue de las manos. Jesucristo es el Salvador. Jesucristo venció al mundo. Hermano, sigamos confiando. Como dice aquí alabanza, la victoria me es segura. La victoria es segura. Hay algo que las personas tienen que ver, que nuestro cristianismo no es nombre, es actuación, es certeza. Y quizás en la salvación, si podemos decir, mire, somos salvos por gracia, porque Cristo tuvo misericordia de nosotros, pero las personas quieren ver más de eso. Quieren ver nuestra certeza de fe en cualquier situación. Quieren ver en nosotros todas esas cosas que no las ven en el mundo. Que el mundo no las puede hacer porque pues, ellos no tienen el Espíritu de Dios. No entienden el Evangelio. El Evangelio es algo tan precioso, tan grande de discernirlos, que a nosotros nos ha dado ese discernimiento por pura misericordia. Hermanos, cuando yo vine a las cosas de Dios, solo sabía dos cosas: la condenación y la salvación ganada. Eso me iban enseñando. ¿Ganada cómo? No peco, pero de una forma que no pego, pero cuando no me ven. Pero si no te ven, no te vieron los hermanos. Eso me iban a enseñar. Entonces yo conocí un cristianismo de miedo, no de gracia. Yo siempre digo que cuando uno recibe a Cristo, como decía el pastor general, estaba oyendo una predicación que dice que esa silla, hay veces como que está demoníaca, dice. Va a decir, hermano, ¿y cómo dice eso, hermano? Porque dice que el ser humano quiere levantarse para recibir a Cristo y no lo deja la silla. Tienes razón, porque está ahí queriéndose levantar y no, te aseguro lo que vas a hacer. Te van a ver los vecinos, te van a hacer. Usted levántese, hermano, y diga, gloria a Dios. Yo cuando recibí a Cristo, la verdad que no entendía. Pero cuando uno dice lo grande, cuando uno entiende lo grande que es Dios, dice uno, hermano, tráigame un parlante y me pone una bocina en todo el valle. Y voy a gritar y voy a decir, Señor Jesús, hoy me estoy entregando. Así lo vemos cuando entendemos a Dios. Pero cuando no. Quizás cuando empezamos.
Van a ver con la Biblia que hermanos, como cuando yo salía a tomar, entonces es normal, porque no conocemos a Dios, pero cuando le conocemos, mi Señor vale más que todo eso. Mi Señor no merece que, es que tenía una cita allá que mire, es una invitación, que si choca con uno de sus servicios, hermano, déjelo. A menos que sea un evento especial y usted diga, le diga al pastor, mire, fíjese que han venido mis parientes, ese día van a hacer ahí, algo así. Está bien, eso no es que sea, pero si simplemente, como me dijo una hermana un día que uniformada, dice, llegó una hermana y le dijo, hermana, vamos allá a tomarnos un cóctel, a comernos un cóctel allá a la playa. No es que ando con el uniforme. ¿Y qué tiene? Si un ratito, pues no te va a castigar Dios. Dice la hermana que le entró un dolor con esa concha que se comió que casi se muere. Sí, lo cuenta. Puedo traer que le dé el testimonio. Mire, yo desde entonces le tengo un temor, me dijo a ella. Y dice que ella se arrodilló. Y se pusieron a orar hasta las hijas que no son cristianas con ella, en verla cómo estaba sufriendo. Y dice que le dijo, ay Señor, yo ya te pedí perdón porque dejé tu servicio, pero si no me quieres sanar, voy a ir al seguro. Se fue, dice. Cuando estaba ahí en la banca se le quitó el dolor y se vino para acá. Dios quiere ver nuestra fe. Y nuestra fe está en que siempre anunciamos a Cristo. Que siempre identifiquémonos como cristianos. Que pongamos un roto. El calendario que me dio el pastor, allá lo dejé en el taller, ahí lo tengo, para que lo vean. Mira qué bonito es cuando uno ya puso eso y la gente le dice, ay, usted es hermano, va. Sí, gracias a Dios, diciendo por si ando pensando en otra cosa, que ahí me diga, sos hermano. Usemos cualquier cosa, hermanos, para protegernos del enemigo, porque él sí anda también como león rugiente y nos va. Él quiere que quedemos mal ante Dios. Él quiere que nosotros quedemos mal con aquel que nos ha dado tantas cosas y principalmente la vida eterna. La victoria nos es segura porque Cristo venció y Cristo está con nosotros. Le regalamos un fuerte aplauso a nuestro Dios. Gracias, Señor, por este momento que nos permites meditar en tu palabra. Gracias, Señor, porque nos sacaste de ese lugar, porque nos despertaste, Señor. Estábamos muertos y oímos tu voz, Señor. Y oímos que tú nos dijiste, aquí hay vida eterna. Aquí hay salvación, aquí hay paz. Aquí hay la verdadera solución que el mundo busca y no la encuentra en nada. Ni en deleites, ni en dinero, ni en cosas para no hacerse viejo. En nada, solamente en ti, Señor. Porque cuando nos trajiste, nos hiciste sentar en lugares celestiales, en lugares preciosos. Gloria al Señor. Seguimos predicando con nuestro pastor, seguimos orando.